Y pues ya tú me dices si me escuchas, si no me escuchas, si todo cool o no todo cool. Sí, te escucho, pero no te veo. Ah, ya te veo, ahora sí. Ya, perfecto. Sean todos bienvenidos a su podcast. Yo Gente. El día de hoy me encuentro con la ingeniera agroindustrial Yanera Boyaca, maestra en ciencia y tecnología de alimentos, siempre colombiana, nunca incolombiana. Bienvenida al podcast, Ludy Martínez. Muchas gracias una vez más. Una vez más, por tercera vez en el podcast, aunque tal vez esta va a ser la segunda vez en el podcast, Ujú. porque vamos a cambiar tal vez el orden un poco de las grabaciones. Es una sorpresa. Eso no lo sabías, pero es una sorpresa, justamente. ¿Cómo has estado desde la última vez que nos vimos aquí en el podcast? Desde la última vez que nos vimos en el podcast he estado bien. Avancé en mi tesis y eso está perfecto. Orgullosa. Ya toda una maestra en ciencia y Ya. tecnología de alimentos. Ujú. Excelente, excelente. Esperando Pues no, próximo. sí. Es un proceso largo, la verdad. Es bastante complejo y complicado, pero bueno, así Pero es bueno, esto de nosotros lo estudiar. hicimos. Nadie nos obligó a hacer esto. Ya sé, nadie nos ayuda. Sí, solitos Ujú. caímos. Ya sé. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que yo no sabía que tenías experiencia en el tema. Hasta ahora que hablamos que habías trabajado un poco en esto de la industria de las flores en Ujú. Colombia. Y pues nada, me gustaría que nos contaras un poquito por qué llegaste ahí. O sea, sé que tu carrera pues es agroindustrial, entonces tiene bastante que ver. La parte de la floricultura, pues es una parte de la horticultura, que pues, supongo es parte de tu carrera, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a la parte de la industria de las flores? Bueno, ¿cómo llegué? Primero llegué. Bueno, cuando tú acabas la carrera, no sé si aquí en México también, creo que sí, te envían como a una industria. Y Ujú, tú eliges, tú buscas o la industria te contacta, como sea, ¿no? Entonces yo llegué con esta empresa que se llama Elite Flowers y empecé haciendo prácticas, o sea, en mi carrera. Ahí en ese momento era pues practicante, hacía documentos, estaba como en el área de calidad, ¿sabes? Y nomás me encargaba de hacer documentos por aquí, por allá, ver indicadores de calidad y hasta ahí. ujú. Y pues ya, o sea, yo acabé mis prácticas, todo bien. Me fui, me vine a México, o sea, resulta que me vine a México y luego me regresé y resulté otra vez allá. Entonces, pues claro, ya me había graduado, yo ya tenía mi título, todo. Y fíjate que no me acuerdo cómo vi la vacante o cómo me contactaron de la vacante. Cuando me dijiste hagamos el podcast, dije, o sea, no me acuerdo. Realmente busqué en todo mi cerebro y no me acuerdo si yo envié con mi CV a la empresa o lo vi tienen sus páginas de, por ejemplo, de Insta y así, y luego publican vacantes. Tal vez me Ujú. contacté por ahí, no sé. El caso es que me llamaron y pues ya, o sea, y como ya tenía yo experiencia poquito en el área, porque ya había trabajado en el área de calidad, ya entendía muchas cosas, ¿no? Porque digamos que si eres nuevo, totalmente nuevo, y si te pesa, o sea, y para el cargo de supervisor era como de, ¿cómo lees la hoja de lo que te están pidiendo? O sea, si no has estado ahí, te va a Ujú. costar un montón. Entonces, bueno, afortunadamente ya tenía yo experiencia en otra área, te digo, pero como que más o menos ya entendía cómo era el sistema. Entonces, por ahí ya fue que llegué. Primero hice prácticas, luego hice una cosita por aquí, por allá, y otra vez allá me regresé. Ya. Y bueno, yo no sabía, pero Colombia es uno de los principales productores de flores del mundo. O sea, creo que está atrás de Países Bajos. Entonces, realmente para Colombia es una industria pues bastante grande, o sea, es bastante importante, ¿no? Entonces, no sé si en donde vivías, que es la parte esta de Villavicencio del Llano, ¿era algo que se daba o era algo que tú estabas familiarizada con? Por ejemplo, en Querétaro, pues era bien conocido que toda esta parte, por ejemplo, de la industria aeroespacial, de la industria automotriz, pues es como el must, ¿no? Es como donde vas a encontrar chamba.
Entonces no sé si para ti esta parte de Villavicencio o en donde vivías o en donde estudiaste era algo como muy conocido la industria de la floricultura. No, no hacia allá. Es que, no, bueno, en Villavicencio, en toda la región, no tienes ese tipo de industria. Hay otras industrias, claro, pero por el clima, especialmente, Sí, no puedes plantar flores ahí. Ajá. Y bueno, ok. te decía, ¿no? Colombia tiene como diferentes zonas geográficas y asimismo tiene diferentes climas, no importa la época del año en la que estés. Si estás en Villavicencio, todo el año hace calor, no importa si es enero, si es junio, si es diciembre, ahí siempre va a hacer calor. Pero por ejemplo, en esta zona que es Cundinamarca, en ese momento trabajaba entre Madrid, Cundinamarca, Bogotá, Madrid, era como por ¿Colombia ahí. está en Europa? No, no es cierto. Ya, perdón, tenía que meter el chiste, lo siento. Ok. Ajá, Ajá. bueno, en fin, por ahí en esa zona, ¿no? Y ahí siempre hace frío. O sea, claro, hay épocas en las que hace un poquito más de frío, llueve, como sea, ¿no? Pero siempre está haciendo frío o está fresco. Entonces, por lo mismo se está adecuado pues para que ahí sí puedas tú cultivar flores. Ajá, Ok. entonces, cuando, por ejemplo, cuando estuve en la carrera, literal, o sea, la verdad es que clase de flores, o que yo supiera algo de flores, dos, tres clases en una materia y ya, vámonos, ya, siguiente. Ajá, era como que estaba así de, ya conoces que existe esta industria, ¿no? Vámonos, siguiente. Entonces ahí fue cuando conocí realmente, oh, mira, esto es la industria de las flores, ahí aprendí realmente todo. La carrera fue así Ok, de que la industria de las flores existe ya, vámonos. Ujú. ok. Ok. Pues sí, o sea, yo desconocía totalmente esta parte hasta ahora que empecé a investigar un poquito de esto de la industria, porque también es algo que yo como ingeniero de alimentos pues nunca conocí, nunca tuve contacto, ¿no? Y yo creo en la UAC, lo más cercano tal vez sea ingeniero agrónomo, pero Mm, inclusive ahí no creo que vean esta industria. Entonces es algo como muy nuevo. Por lo menos en México yo sé, no sé qué tan conocida sea o lo que sea. Sé por algunos compañeros que hay zonas del país que sí se dedican a esto, pero sí es una industria que realmente yo no tenía como mucha idea. sí, sí, en la UAC, no sé, no estoy segura, pero creo que sí hay algo que se llama como ingeniero, o no sé, algo de agroindustrias, en procesos agroindustriales, algo así. Sí, bueno, en mi época era químico agrónomo, no me acuerdo, creo que sí. Hace 1000 años, en el Ah. pasado. Hace años, cuando se Ya estaba apenas sé, fundando la UAC, no es cierto. cuando se fundaba la UAC, eso. Ya es que te mandé a hacer la onda esta de la molécula. Ah, ya sé. Y ahí me tenías a ver, pero ¿qué será? Ay, Y ya, para la gente que no sepa, porque pues esto yo creo que no es tan conocido justo para la gente de maestría, el, el área de la UAC había sido el centro expositor antes, o 2 generaciones antes de donde es ahora la feria de Querétaro. Y ahí era donde exponían todo. Y hay una estructura que en primer semestre nos dijeron, ¿qué molécula es esa? Y pues no era una molécula, era una estructura donde colgaban tractores para o exhibición. sea, es un soporte que no significa absolutamente nada. Y ahí me tienes que decir, Absolutamente nada. pero ¿qué Pero, puede ser? pero lo dejaron justo en medio del área de química, entonces pues como que da la impresión de que es ahí como una molécula, y de hecho en mi generación se conocía como la molécula, ¿no? Entonces, ¿dónde estás? En la molécula. Pero sí. Pero bueno, continuando con lo de las flores, porque este fue un brevario cultural para la gente que claramente nos escucha en Querétaro. Eh, Pues bueno, hay varios tipos de flores y yo no sé en la industria donde trabajaste con qué tipos de flores trabajaste, ¿no? Porque obviamente pues tenemos diferentes variedades. Sí, bueno, cuando trabajé la primera vez, o sea, te digo, es una industria, al menos en ese sector, es lo que mueve la economía, o sea, es increíble, es
todo por donde vas, Cundinamarca, te vas moviendo y ves los invernaderos. Todo, o sea, es flor. Y todas las personas, por ejemplo, o la mayoría, una gran parte de las personas que viven en Facatativá, en Madrid, y hay otro pueblito que está por ahí cerca, o sea, la mayoría de esas personas se dedican a esta industria, o sea, de ahí, pues ahí trabajan, ¿no? Es lo que hay. Y no, y está muy bien, o sea, realmente es una industria que está muy bien organizada y es una empresa, al menos en donde yo estaba, es una empresa muy grande. Entonces tenían muchas post cosechas. Post cosechas era como el lugar en donde se recibía la flor y se procesaba para los pedidos que se hacían y así, ¿no? Entonces, en la primera post cosecha que estuve, que fue en el área de calidad, ahí yo trabajaba, bueno, ahí trabajaban con muchas flores, por ejemplo, hacían buquets, justamente esa post cosecha se llama la buquetera, entonces ahí se hacían buquets, que son arreglos florales con muchos tipos de flores, como que bromelias, que rosas, que margaritas, girasoles, o sea, ahí manejas, te llega de todo lado un poquito de cada cosa para que puedas armar el buquet. Entonces, esa es la buquetera, ¿no? Y ahí llegaba de todo un poco. Creo yo que era un poquito más complejo, te digo, porque, o las órdenes que te mandaban eran más complejas porque tenías que, primero, reconocer, a ver, pues, ¿qué es una astromeria, no? Pues, sabrá Dios qué es esto. O sea, ahí te digo, ahí como que aprendí todo de cero. Estuvo muy buena la experiencia. Esa fue una. Y luego, cuando regresé ya a trabajar como supervisora, era una post cosecha de rosas. Habían uno otro que arreglito que te mandabas con algún, le llamaban así verdes, lo voy a poner entre comillas porque así se les llamaba las hojitas que son justamente verdes y que nomás se ponen como para que se vea bonito el ramo y así, pero esa post cosecha sí era casi toda de rosas. Ok, entonces básicamente rosas era, bueno, es que ahorita que estuve investigando, por ejemplo, sé que había como cultivos como de temporada también. Entonces yo no sé cómo se manejaba en esa empresa, ¿no? Si, Ujú. si Sí. había como esta parte, ¿no? Por ejemplo, yo sé que la demanda, por ejemplo, de rosas en específico es más como para el 14 de febrero, Ujú. gran fecha. Y y por ejemplo, para el Día de las Madres, para otras fechas, como que también había cierto tipo de. Ajá, justo. Por ejemplo, Ujú. te decía yo, ¿no? Los clientes principales que tenía la empresa eran Estados Unidos, entonces, que se celebra Estados Unidos febrero, ahí estás el 14 de febrero. Entonces, las Ya. empresas que te pedían flor, o sea, las tiendas que pedían flor y arreglos florales, eran rosas. O sea, tú entrabas para esas fechas a la post cosecha y veías solo rosas. Ujú. Rosas y rosas de 5 y que rosas de 12 tallos y que rosas, o sea, todos son rosas. Eso, por ejemplo, eso pasaba me tocó esa temporada a mí de San Valentín, o sea, es que es agotador. Esa temporada de San Valentín me tocó a mí trabajar o sea, se mueve un montón de que, por ejemplo, llegaba yo a las 10 de la mañana, no podíamos llegar antes porque Sí. primero pues, llegan los de cultivo, cortan las flores y ya le hacen llegar a la post cosecha, ¿no? Entonces, en eso pon tú que ellos lleguen a las 6, nosotros ya llegamos a las 10 para poder tener algo con que trabajar. Ujú. Entonces, pues sí, para esa temporada, rosas. Pero, por ejemplo, me tocó para fechas creo que todavía octubre, estuve en la buquetera y te llegaban muchas flores y arreglitos de color naranja. Justo porque es la Mm. temporada de Halloween o temporada de otoño y no sé qué. Entonces, casi todos los arreglos y la flor que nos llegaba era de esos colores que iban acorde justamente a las temporadas te digo, porque allá se celebran esas fechas, nosotros aquí cultivábamos y hacíamos arreglos con esos colores y con esos colores de temporada para poder cumplir con la demanda, con lo que nos estaban pidiendo. Entonces, claro, se prepara pues toda la post cosecha, se preparan también los del cultivo para ver, ok, pues qué hay que cultivar o qué hay que sembrar y qué hay que cortar para que esté listo para esa fecha. Ya. Entonces, también siento que pues rota bastante. Hay unos clientes fijos que siempre te piden los mismos arreglos ajá, pues ya yo sé que este cliente siempre me pide rosa de 12 tallos, ya fin. Pero cuando son temporadas que, o sea, se mueven casi que todo el año, sí empiezas a sacar producto diferente y acorde a la demanda. Ok. Bueno, eso yo lo quería definir después, pero ¿a qué te refieres cuando es eso de 12 tallos o de cómo es esta medida? Sí, bueno, o sea, te digo, es que es todo un mundo. O sea, aquí me podría echar más de 2 horas hablándote de todo. Échalas, Pero, échatelas, pero, o sea, échatelas.
podemos hacer parte 1 y parte 2. Pero bueno, en fin. Bueno, tallos, que son la cantidad pues, de tallos. Por ejemplo, si es un ramo, pues cuántos tallos va a tener, ¿no? No sé, este cliente pidió un ramo de 6 tallos, o sea, como que vas a poner 6 florecitas. Eso significa. Ok. 12 tallos o lo que sea, entre todo lo que vas a poner. Sí, sí, sí. Es curioso porque justo yo estaba viendo esa parte de cómo se medía y era como de todo es en tallos, inclusive las medidas de exportación y todo esto viene en número de tallos. Entonces se me hacía curioso. Nada más, y es bueno pues también saber un poquito como del argot de la industria de las flores, ¿no? De esta parte de la floricultura. Antes de pasar a lo siguiente, me gustaría que me describieras un poquito cómo es la zona geográfica de Dinamarca y cómo es la zona geográfica de Madrid. Todo esto. O sea, ¿es una zona alta? ¿Es una zona con qué tipo de clima? Porque pues todos estos son factores también que influyen mucho en la producción de las flores. Bueno, así de que yo te diga la altura, pues no me la sé, o sea, te estaría mintiendo, pero sí sé que, o sea, Bogotá está un poquito más alto, por ejemplo, que Villavicencio está es una zona muy baja, Bogotá al menos está más alto, así que me atrevería a pensar que es una zona que pues tiene una altura considerable, pensaría yo. Hace frío, llueve, sí, hay temporadas de lluvia y ¿qué te digo yo? No, es que Colombia tiene un clima muy raro. O sea, En sí es frío. sí, o sea, hace frío. Ese es el chiste, hace frío. Ok, Ujú, sí. Quería preguntarte esto porque, bueno, ahorita vamos a entrar más en detalle a la parte de producción. Pero estaba revisando mucho que es importante, sobre todo la temperatura para la conservación de las flores, ¿no? ujú. Entonces, no sabía exactamente porque en donde trabajaste eran cultivos así a cielo abierto, como le daríamos en México tal vez, o en invernadero. En invernadero. Ahí los cultivos Okay. eran en invernadero. O Ujú. sea que el clima per se no es un factor porque el clima está controlado en el invernadero. Sí, o sea, sí, pero yo creo que sí influye. O sea, no sé en dónde hay tantos cultivos de flores como hay. Entonces yo creo que debe Mm. tener su razón de ser que, ajá, ¿por qué están ahí? Te digo, en donde en Villavicencio, a sus alrededores, pues no encuentras nada de eso. O sea, encuentras nomás hay un campo de girasoles, ya. Pero creo que las rosas, por ejemplo, las rosas sí son muy sensibles a la temperatura porque si tienes demasiada temperatura, imagino que ya que salen del invernadero, pues hay manipulación, todo el rollo, ¿no? Y el hecho de que la temperatura esté baja, pues te ayuda, ¿no? A conservarla un poquito mejor, a que la flor no se vaya a deshidratar y pues llegue todavía en buenas condiciones a la post cosecha. O sea, la tocan un mundo de manos antes de que tú la lleves a poner, a empacarla al menos en la caja. Ahora la tocaron muchos mundos de manos hasta que llegue al cliente y ya pues la pongas, ¿no? En el jarroncito. Entonces sí, como que cada cosita que toques, que hagas, sí influye bastante sobre lo que quieres al final, que es tener un ramito de flores en tu mesa. Ujú. Claro. También en ese sentido, ¿qué otros factores son clave en la producción de las flores? O sea, además del clima y de toda esta parte del invernadero, de las condiciones controladas en el invernadero, ¿qué otras cosas son importantes? O sea, Mm, ujú, ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, te digo, de la cosecha, la parte de cultivo, no te sabría decir mucho. Digo, en las 2 ocasiones en las que trabajé, estuve en la post cosecha, claramente sí veía los cultivos, ¿no? Diario están en invernadero. Pero pues ahí llegan, o sea, la gente de cultivo la corta y la manda como a través de unas hojitas, vamos a decirlo así, como de una cadenita, y ahí te ok, van llegando los bonches de flores de 30 tallos, no sé qué, ahí te van entrando. Y bueno, primero, la primera es la manipulación en campo, ¿no? Tienes que cortarla a cierta altura o de cierto tamaño, sí, de largo, ¿no? Porque eso también es un parámetro de calidad. Entonces tú empiezas, o sea, te digo, me imagino que en cultivo tienes muchísimas cosas que cuidar, pero ujú, hasta donde yo sé, desde donde la cortas. ¿Qué tan largo es el tallo? Porque eso también te digo, es un parámetro de calidad. ok, Luego, cuando llega al cuarto frío, pues tienes que asegurarte de que tu flor esté en el cuarto frío a la temperatura que se necesita, que estábamos nosotros como a 4 grados, tal vez en los cuartos fríos aproximadamente. ok. Mm,
Entonces, luego de cuarto frío, ¿qué pasa? Bueno, también hay otro factor y ese me lo salté, es cómo la empacas desde el cultivo hasta la post cosecha. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es El ese empaque, proceso justamente? ahí, bueno, al menos allá las empacaban como en unas mallitas, punto que las cortaban y las envolvían como en unas mallas. Y Ok, en esas mallas era que o sea, hacías como un bonche grandote de flor en una malla, similar como si estuvieras haciendo un ramo, pero pues así muy a grosso modo, para que no se maltrate la flor. Entonces así, o algunas flores que venían de post cosechas muy lejos las empacaban en cajas. Entonces era como igual, tenías mucho cuidado de no tocar, por ejemplo, la cabecita de la flor porque la dañabas, entonces todo se manipulaba desde el tallo. Y habían formas muy específicas de cómo tenías que poner la flor dentro de la caja para que no se maltrate. Entonces era que dos tallos así, un tallo así, y luego pones una base y la envuelves y el siguiente tallo va hacia arriba y el otro va al otro lado. O sea, te digo, es un mundo entero. Habían protocolos y estándares y demás de cómo debías empacar la flor, cómo la debías recibir y así. O sea, te digo, es un mundo entero, pero como, bueno, el empaque es otro de los factores importantes. Luego, cuando ya la pasas afuera, a la sala, así le llamamos la sala, es donde ya tú o los operarios arman el ramo que les están pidiendo, entonces ahí es otro rollo, porque, bueno, sí, espera, voy por partes. Ahí es otro ujú, rollo, ¿no? Porque por ejemplo, la persona que se encarga de armar el ramito, te digo, tiene que ser muy cuidadosa con la flor, porque si, por ejemplo, si la maltratas, por decirlo así, o si le manipulas, lo ideal sería no manipular como la cabecita de la flor, donde están ujú. los pétalos, porque eso es maltrato fijo. Entonces ahí es como otro puntito de control, ¿no? ¿Qué otra cosa? Cuando llegaban también a la post cosecha tenían que quitar, no me acuerdo cómo se llamaba eso, pero le quitabas las espinitas y las hojas. Entonces las Ok, agarrabas y las ponías en una maquinita y ahí esa maquinita quitaba todo. Y ya, la pasabas a la mesa y ahí sí empezabas a manipular. Entonces, así a grosso modo, esos serían otros factores de calidad que tenías que considerar. Era que tu flor no viniera con algún hongo, con alguna bacteria. Entonces, ya podías ver. Esta trae, no sé, botritis, era lo que teníamos todo el tiempo. Entonces, ya esa flor no pasa. O es de otra calidad o lo que sea. ¿qué es eso de botritis? No, ahorita no me acuerdo si es por efecto de una bacteria o de un hongo, pero era una enfermedad que sufría la flor. Era una infección por algún microorganismo. Entonces empezaba como a pudrirse la flor. Ujú, Ok, ujú. ok. O sea, ahí te digo, habían N parámetros y cosas de calidad que debías controlar. Claro, ok, ok, ok. No sé, tú dices que no viste mucho de la parte de cultivo, o sea, de la parte de los cultivos, No, es que pero, no me sab- tocó casi. Ujú. claro, pero ¿sabrías algo como, por ejemplo, de los cuidados que le tenían que tener a la preparación del suelo, de los invernaderos? Primero, ¿cómo eran los invernaderos? ¿Eran cultivos en piso o eran cultivos en mesa? Y, Eran cultivos en piso. ok, Ujú. solo era como, digamos, el invernadero cubriendo el área. Sí, ajá. O sea, te digo, ahí no, como que no me iba mucho hacia allá, pues porque no, o sea, no, me la pasaba demasiado ocupada en el otro lado para darme tiempo de irme hasta allá. Nomás, a veces de pasadita, por ejemplo, Ok, cuando el bus o la ruta me dejaba en un lugar de la planta y ya tenía yo que caminar hasta la post cosecha. Entonces ahí me pasaba entre los invernaderos, pero, o sea, es como que te hacen un caminito para que la gente camine y ya, no para que te metas entre. al Pero pues, o invernadero sea, tal como cual. que más o menos ahí alcanzas a ver, ¿no? Y hicieran como de que cultivos en el piso y así. Ujú. Claro, claro. Ok. Bueno, hablando un poquito más de esta parte de también hay ciertas tendencias en esta industria. Eh, Supongo Colombia, como es, digamos que uno de los productores más importantes de flores a nivel mundial, en esta industria en específico, ¿tenías algún cierto como de producción sostenible, ya me dijiste que son en invernadero, entonces supongo que había esta parte del ahorro de agua y toda esta parte? También, no sé si utilizaban como ciertas variedades que tuvieran ciertas resistencias, por ejemplo, a la enfermedad que me dijiste, a ciertas resistencias a hongos, toda esta parte de tal vez algunos OMG, ¿no? De organismos, OGM, perdón, organismos genéticamente modificados o algo así en las flores, o eran ya como cierto
cultivo de caza, no sé, cómo se manejaban estas partes de innovación. O cómo innovar en una industria de las flores, ¿sabes? ¿Qué partes ustedes como industria o como marca como que manejaban? Ajá, bueno, respecto a, te digo, de cultivo, no, o sea, no tengo mucha información al respecto, o sea, te digo, no me tocó, más bien estaba metida ya todo el tiempo. Lo que sí sabía y lo pude como identificar un poco cuando estaba en el área de calidad, es que sí se tienen muchas certificaciones del área ambiental, del cuidado de suelos, de uso sostenible, no sé qué, entonces como con cada cosita que tú cumples, te Ujú. certifican. Entonces, eso sí tenía la empresa. Tenía muchas certificaciones ambientales y de sostenibilidad y no sé qué. Uno de los que me acuerdo ahorita es certificado Rainforest. Es algo ambiental. Hasta ahí me acuerdo que es algo ambiental. Y de hecho lo ponían luego en sus empaquecitos, certificación Rainforest. Y así. Entonces sí era como algo que supongo que lo diferenciaba, ¿no? Ok. Y algo más, por ejemplo, que te hacía diferenciar la industria. Bueno, pues ya nomás con que digas, pues es Flor de Colombia, como que en el exterior es demandada, ¿sabes? Es bien recibida y es bien valorada. Ujú. Ah, en la buquetera, pues nos tocaba, luego hacíamos como arreglitos en oasis, oasis son como unas cajitas, puntos son, ajá, como cuadritos, cajitas, y ahí le metías como un bloquecito que acumulaba mucha agua. Ok. Entonces ya cortabas la florecita así muy chiquita y la ponías en ese arreglito, claro, ya había un diseño. Y así la empacabas muy bonito y la enviabas como, por ejemplo, yo soy una persona y entré directo a tu página y quiero ese arreglo y lo elegí así. Y ponme una tarjetita que diga felicidades por nuestro aniversario, por ejemplo. Entonces yo como empresa te la hago llegar a ti directamente a tu casa personalizada como tú me dices que la quieres. Mm. O sea, esos eran también como eh, productitos, ¿no? Que se mandaban así muy especiales y muy directo empresa-cliente. No era como, no, pues a Costco, no sé cuál fue la otra que te dije el otro día, Trader a, Joe's. a Ujú. Trader, sí, que son por grande, no, digamos que esa forma de envío era directito. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres tu arreglo? ¿De qué tamaño lo quieres? ¿Cómo quieres tu tarjeta? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién va dirigido? Ya. Bueno, de hecho, esa es otra pregunta que venía después, pero es importante saber porque no solo distribuían a supermercados, sino que hay como otros negocios alrededor de la industria de las flores, ¿no? Una parte es la hotelería, por ejemplo, también, esta parte de los personalizados, la parte de supermercado. ¿Cómo se manejaban estas diferentes líneas de producto ya en la empresa? O sea, como que había ciertas campañas de producción para, no sé, hotelería, ciertas campañas de producción para exportación, ciertas campañas, o había líneas destinadas a cada producto en específico. Sí, habían líneas, por ejemplo, bueno, en el día la proyección era esto. Aquí estas son las proyecciones, tenemos que sacar estos órdenes para esta y esta tienda. Y esa es la proyección del día. Así es, empezaba todo, ¿no? Luego empezabas a distribuir por líneas. Esta línea es más fácil que trabaje con solo rosa. Ahí está, haz esto y este es tu trabajo del día, de la línea. Tú, esta línea, vas a trabajar con esto, tú con esto, tú con esto. Claro, habían líneas que eran más buenas, por decirlo así, o más productivas, porque, por ejemplo, eran personas que llevaban años trabajando en la empresa, entonces hacer un ramo era como menos de un minuto te tomaba y ya está. Como habían personas que apenas empezaban, entonces hacer un ramo les costaba un montón. Sí, entonces, de acuerdo a eso también se distribuía el trabajo. Por ejemplo, necesito el ramo más difícil o la pedido más grande se lo voy a dejar a la línea que trabaja rápido, ¿no? Pues ahí está, tú sacas el trabajo. Y así, entonces era como por expertise del operario, Okay. a veces también por disponibilidad del producto, porque también tocó tenemos esta orden, pero no sé, no tenemos rosa. No, pues entonces todas las líneas pónganse a hacer otras órdenes, ¿no? Pues porque no nos vamos a quedar parados. Y así, entonces como que más o menos cuando había flor suficiente y todo bien, cada línea tenía su trabajo. Tú para este cliente, tú para este cliente y tú para este cliente y vamos. Ujú. Pero pues había, o sea, hay Mm. cosas que se tienen que mover, no, pues me quedé sin rosa, no, pues no lo voy a dejar quieto, ¿no? Entonces ya les mandas, adelanta esta orden, o tú adelanta esta orden, y así se iban moviendo. Ok. Entonces, ciertamente diario tenías un programa de Un producción programa. diferente. Sí. Ok. Eso es importante porque también algo que me sorprendió es que diario hay producción. Entonces, no, yo sé que no estuviste tanto de metida e involucrada en la parte de producción, pero esta parte de
producción escalonada, que es lo que manejan. No sé si tuviste la oportunidad de ver algo así en los campos o cómo más o menos tenías alguna idea de cómo se manejaba esto. No, o sea, es que te digo, lo que pasaba ya, no En sé, a mí producción ya solamente me era llegaba. producción. Bueno, eso era otro rollo totalmente diferente. O sea, claro, luego se quejaban con los de cultivo como de, oye, pues es que, ¿por qué no tengo rosa? ¿No? Si quedaste de enviarme no sé cuántas Claro. bolsas de rosa. Pero pues hasta ahí, o sea, cómo lo enviaban o cómo tenían sus cultivos organizados, no. No, ya lo que pasaba allá adentro me entretenía, te lo juro, era a todo el mundo. Entonces ya o sea, lo que Ajá. pasa en el cultivo pues ya era como de que, pues no, no sé. Lo que sí les pasaba, por ejemplo, y porque tenía roomies que sí trabajaban ahí también, pero ellos sí eran del área de cultivo, supervisores y no sé qué. Entonces lo que luego escuchaba en las pláticas con ellos era, no, pero no sé qué, se echó a perder o se contaminó, se llenó de botritis, no sé cuántas, no sé si era por hectáreas, no tengo ni idea. Tanta rosa, por eso no se mandó. No, que mucho frío, hizo mucho frío en la noche, lo que sea, no, pues se echó a perder también, porque también podía pasar eso, ¿no? Y así, o sea, pero metida y que te pueda decir a ciencia cierta, no, pues allá se movía así. No. Ok. Sí, a mí me llamó la atención eso porque, o sea, los timings, sobre todo en cuestiones de un organismo que no puedes controlar tal vez muy bien cuándo va a producir una flor o cuándo no la va a producir, pues se me hace interesante, como en el Sí, sentido de escalonar la producción. sí, o sea, a veces te digo, es que, o sea, pasaba de todo. Pasaba Mm, que, no, pues tenemos tantos tallos de rosa y pues, ¿qué crees que no hay rosa? No, pues todos, la empresa entraba o la post cosecha entraba en alarma porque ¿cómo no tenemos rosa y todo nuestro pedido de rosa? No, pues ahí estás trayendo de otras post cosechas. O sea, ujú. cada, ay, es un perro. Como que Se es la escucha. misma empresa, ¿no? Pero tiene diferentes como plantas, vamos a decirlo así. Y Sí, cada planta tiene su área de cultivo y tiene su área de post cosecha. Entonces, no, que se nos acabó y en esta post cosecha no hay. No, pues mándala a traer así esté caro o en camión, lo que sea. Mándala a traer a esta post cosecha, pues porque hay que sacarlo. O sea, ya. o por ejemplo, no. Entonces manda esta orden que tenemos nosotros, mándala a la otra post cosecha, porque allá sí hay el producto y mándanos algo de su post cosecha a nosotros que la podamos hacer acá. Entonces, Sí. o sea, te tenías que mover súper rápido para ver, ok, ¿qué hago? ¿Tenías más o menos idea de cuánto tarda, por ejemplo, en estar lista una flor desde que se siembra hasta que se llega a tu área No, bueno, de pronto en su momento sí lo supe, ahorita me agarras en... en curva? Sí, no, no me acuerdo. Ah, está bien, está bien. Otra cosa que te iba a preguntar, porque supongo que tú ya como en el área de calidad y en el área de, pues casi, casi tú eras la última en ver qué producto se mandaba al cliente. eh, ¿Qué parámetros justamente de calidad tú tenías como para decir esta flor está bien o está mal? O sea, ¿en qué te basabas? ¿En el tamaño, en el color, en, no sé? Ok, primero, y lo que creo uno de los factores más importantes era el largo del tallo y qué tan abierto estaba o sea, le decíamos así el botón, pero es como la florecita, ¿no? Qué tan abierta Ujú. estaba y qué tan largo era su tallo. Entonces, Ok, dependiendo de eso, habían clientes muy específicos y pues claro, supongo que se les vendía el producto más caro, que te pedían, no, quiero los tallos más largos y la flor que esté, mm, no voy a decir más, menos despetalada, voy a decir, es la palabra correcta. Sí, porque ok, puedes tener un tamaño de botón muy grande, pero es porque la flor ya está abierta. Entonces, si la flor ya está abierta, cuando llegue al cliente, esa flor ya va a estar dañada, ya se habrá despetalado. Entonces, por ejemplo, tienes una flor en buen punto de corte, que es cuando el botón todavía está cerrado, pero su tallo está largo. Entonces dice, ok. está perfecta. ¿Por qué? Porque la tienes que cosechar cuando no está abierta, abierta. Si la cosechas abierta, ya que llega el cliente, pues ya valió, o sea, ya, pues Mm. no. No sé si has visto aquí incluso consigues flores y están todavía con su botoncito cerrado, o sea, se ve como una cosita así. Sí, Las dejas un ratito y ya la flor abre. Entonces, ese es el chiste de cosecharlas poquito antes. Para cuando ya estén en tu mesa, ya tú las pongas, no sé qué, apenas vaya a abrir y apenas vaya así como a ponerse bonita, ¿no? Entonces, o- ese era una. Si estaba muy abierta, ya pues hasta tírala, o sea, ya para que no te va a servir. Dale mm, 2 días y esa flor ya va a estar sin pétalos. Y también los tamaños del tallo. Flores muy cortas se mandaban para un cliente, nomás así que era como de,
casi que mándame todo lo que tengas. Pero habían clientes en que tallos de no sé más de cuántos centímetros ya no pasan y ese cliente te los va a devolver. Entonces, ni para qué la mandas. Ya. Y las enfermedades, o sea, con hongo, no, pues no. ¿Para qué la mandas si va a llegar podrida a su destino? También. Entonces, digamos que el parámetro correcto de calidad es que cuando el cliente la compre todavía no abra totalmente. O que Sí, apenas igualmente vaya a abrir. que apenas vaya a abrir. Porque también, bueno, supongo que si está muy cerrado, pues esa flor ya no te va a abrir nunca. Entonces, ¿Eso llega a pasar también? sí, de que, está el botón muy cerrado, o sea, se cosechó todavía antes de tiempo, entonces esa flor ya nunca te va a abrir. O sea, ahí la vas a tener, pues se te va a podrir y nunca va a abrir. Entonces, Ok. y eso ya lo hacían en cultivo. O sea, nosotros, claro, revisamos que sí me estés mandando lo que es, ¿no? Pero quien se encarga realmente es cultivo de cortarla en su momento exacto. Nosotros ya revisamos, sí, o no, me la estás enviando muy cerrada, o me la estás enviando por el contrario ya muy abierta. Entonces, eso. Y bueno, eso respecto a la flor, así como una sola cosita, ¿no? Un tallito. Pero, ¿qué otra cosa debíamos cuidar? Que no fueras a hacer órdenes incorrectas. Por ejemplo, que esta orden va a 12 tallos de rosa roja con una astromérida y 3 verdes, por ejemplo. Que le estás poniendo 2, te la devuelven. O que le pusiste un tipo de rosa y luego habían diferentes, entre las rosas habían diferentes tipos de rosas, que era la pink, la mini no sé qué, o sea, habían como unas 10 variedades de rosa. Entonces, habían variedades que se parecen. Pink, en red con no sé qué cosa, eran parecidas. Entonces, checa muy bien que no se estén confundiendo y no te estén dando la flor que no es y se la están poniendo, porque te la van a devolver. ¿Qué otra cosa? O sea, en el armado del ramo, te digo, que le pusiste 13 tallitos y no 12. También había que cuidarlo. Sí, ya cositas como el ramo hecho. O sea, una cosa era la flor, como cosita única, y otro parámetro era el ramito ya hecho. Tenías también que cuidar que fuera con lo que te pedían, de los tallos que te pedían y de la forma en la que estaba armado, porque esa era otra. O sea, te digo, es un mundo entero. O sea, también la forma en la que armabas el ramo habían como 2, 3 formas de hacerlo. Entonces el cliente te pedía, yo quiero Sí. armado de esta forma. Entonces tienes que ver que el ramo, así sea exactamente lo mismo y la misma cantidad, pero que esté armado de esa forma. Ok. Entonces era un montón de cosas a cuidar. También tenías como ciertos parámetros de color, ¿no? Por ejemplo, para las flores. O sea, ahorita me dijiste que hay como colores similares y que puede ser, pero yo no sé si, por ejemplo, dentro de una rosa que debería ser amarilla, por decir algo, ¿no? Habría como un cierto parámetro de qué tan o qué tan no amarilla está como para descartarla, o simplemente se iba por el color es amarilla y pues va en este arreglo, no importa. Sí, o sea, te digo, después de que sea la variedad que te están pidiendo, ya, pues mándala, pues es la variedad. Claro, estéticamente tú buscas si hay, no sé, la misma variedad amarilla, pero como que una se ve menos amarilla que otra, Ajá. pues trata de meter las más amarillitas en el mismo ramo y las menos amarillas en el otro, ¿no? Pues Ah, ya ok. era como que tú negociabas con el operario, oye, pues mira, está llegando así, ¿no? Trata de meterla igualita en los dos, o sea, Para que no hubiera diferencia. exacto, para que no se vea así como brincados los colores. Pero, o sea, después de que fuera la misma flor, la variedad que te están pidiendo, pues ya con eso estaba. Ahí El ya. problema era cuando ponías una de un color similar y que no era lo que te estaban pidiendo, y ahí sí tenías problemas. Ok, ok. Y bueno, todo este manejo, digamos que post cosecha se hacía en cámaras frías, es lo que tú me explicabas hace rato. Llega al cuarto frío, o sea, ahí llega Mm, la flor. Y ok, tú vas sacando, tu operario va sacando flor de acuerdo a los requerimientos. Esa flor se pasa a la sala. En la sala, mira, no estoy segura, pero yo al menos sentía demasiado frío en la sala. Según no había nada, o sea, decían, no, pues es que no hay aire, o sea, no hay nada, pero hacía un frío increíble. No sé si te digo por la zona, por la hora en la que trabajábamos, pero, o sea, te salías poquito o sea, afuera y mm, uy, como que sentías ya rico calientito, pero te metías a la sala y era, o sea, o yo no sé, o yo también soy muy floja para el frío, ¿no? Pero yo entraba a la sala y yo todo el día tenía frío. Entonces, ok. pues justo porque sí se necesita, pues que, pues estas temperaturas, ¿no? Que sean bajas justamente para no deshidratar la flor. Ujú.
Ujú. Otro proceso de los que había leído un poquito que se me hizo interesante es que se hacía un lavado y una desinfección del tallo. ¿Esto se hace como parte del tratamiento post cosecha para qué? ¿Para conservación de la flor? ¿O es simplemente un protocolo como para prevenir ciertas bacterias, ciertas enfermedades que pudieran ser un problema ya cuando se trata de un proceso de exportación, por ejemplo? Pues las dos, o sea, lo ideal es hacer este tipo de cosas de manera preventiva, ¿no? Ujú. Es siempre es el enfoque de vamos a hacerlo de manera preventiva. Entonces sí se dejaban luego en soluciones de cloro y no sé qué más tenían Mm. para, justamente pues para desinfectar y ya se Eh, pasaban a la sala. Eso era lo que te iba a preguntar, ¿cómo es? O sea, ¿se sumerge solo el tallo o el operador tiene que lavar tallo por tallo o cómo se da este proceso? No, se hace como en botecitos y ahí se deja y se mete en esa solución desinfectante. Y ya. No me acuerdo Ujú. cuánto tiempo la dejaban, pero pues ya, es todo. Sí, porque, ajá, es lo mismo, o sea, si lavas, pues totalmente la flor la vas a maltratar. Ok, Es, o sea, como te has dado cuenta, requiere de muchísima manipulación. Entonces, lo más que te puedas ahorrar manipulando ajá, y pues haciendo como, pues sí, manipulando y dañando, pues ahí te ahorras mucho. Ujú. ok, ok. Y también, no sé si había una adición de de alguna otra sustancia como para prolongar la vida de la flor. No sé Mm, si también se hacía esto. ahorita, según yo, nosotros no hacíamos ninguna, más que mantener siempre la cadena de frío. O sea, en sala la flor podía estar, no sé, una hora, más de una hora ya te decían, no, oye, pues ya saca esa flor porque ya va, ¿no? Em, Ujú. pero sí tenías un tiempo controlado entre que salía el cuarto frío de la recepción Ajá, hasta que entraba otra vez a un cuarto frío. O sea, te daban como un tiempo límite para tener tu flor en sala, procésala y vámonos. Entonces, por ejemplo, ok, salía el cuarto frío, la procesabas en la sala, que era como lo más calientito, por decirlo así, que realmente no era caliente, hacía frío, y luego de ahí ya la empacabas y otra vez llegaba el cuarto frío, que era el cuarto de empaque. Entonces ahí en empaque ya los ramitos hechos, los chicos saben ahí cómo ponerla justamente en cajas y en sus estivas y en todo, pues para mandarla. Ya llega, la pones en el camión y el camión también tiene sistema de refrigeración. O sea, se trata de mantener todo el tiempo la cadena de frío. ok. Ujú. Y bueno, otra pregunta es, las flores ya que van en la caja, no sé si tienen algún, porque lo voy a poner así, yo luego he visto, por ejemplo, cuando vas a comprar una florería, ¿no? Se ponen como pedacitos no va a decir que es unicel, pero es como una esponja, se puede decir, que mantiene la flor hidratada, sobre todo para los arreglos y para toda esta parte. Ujú. Para cuando se manda a exportación, como tanto cuando es para mercado local, ¿se siguen utilizando este tipo de cosas como estas esponjas que mantienen como la flor con agua así o simplemente con la cadena de frío es suficiente para mantener a la flor útil hasta que llega el cliente? Ajá, bueno. Bueno, se me olvidó decirte otra cosa que se le ponía, pero ya era como para que el cliente lo usara, eran algo que se Échalo. llamaban comidas. Así se llamaban comidas y son unos sobrecitos. Entonces hacían llegar el ramo con un sobrecito, que era el sobrecito que tú le ponías al agua, tu jarrón, echabas el sobre y ponías tu flor, para que Ok, justo se te conservara mejor una vez tú ya la tuvieras. Eso sí se ponía, o sea, no había florecita o ramo que no llevara su comida. Ujú. Pero ok. ya era más como para el cliente, mira, con esto se te va a conservar. Ujú. Mm. Y respecto a la otra pregunta del empaque, mira, yo llegué hasta, hasta que el camión se llevaba la flor. Y hasta ese punto eh, No llevaba nada, no o llevaba sí, nada, ok. más que pues su empaque, el que le Ajá. correspondiera, su comidita, que es el sobrecito que te digo que iba a usar el cliente, y pues ya, se metía en cajas una así, bueno, tenía su forma de empacar, Ujú. se sellaba y se mantenía la cadena de frío. Hasta ahí no le poníamos nada. Cuando se enviaba así como a granel, pedidos grandes. Pero te digo, estos que te dije que eran como arreglitos especiales, sí llevaban oasis. Justo eso es lo que te estoy diciendo. Los oasis era lo que se le ponía donde se enterraba la flor. Pon tú que vas a hacer, o sea, es una Ujú. cajita,
Dentro de esa cajita de madera pones el oasis, que es sí como un icopor, como una gomita, como un cojincito, pues, que tiene, o sea, pues que retiene mucha agua. Y ahí, dentro de eso, era que tú insertabas los tallos y así mandabas los arreglos. Y esas cositas sí son algo como lo que tú me estás diciendo, algo que te retiene mucha humedad y pues va hidratando la flor en lo que se transporta. Eso sí se manejaba, pero era más como para arreglitos un poquito más especiales. Ok. Los ramos como tal, no, hasta donde sé, no se les ponía. Sí, o sea, se metían a la caja, al camión, que supongo que también era un camión con refrigeración, Ujú. y de ahí pues ya al aeropuerto donde tuvieran que ir para exportación. Ajá. Ok. Sí, supongo que también la parte del oasis es como, o hace la función de eh, como de una base, ¿no? Para Ajá, también sí, hacer, justo, eran las dos cosas, o sea, era la base que te permitía armar el arreglo alrededor de, y pues al mismo tiempo te la mantenía hidratada, eran sus dos funciones. Ujú. claro, claro, claro. ¿Y cómo era un día normal, por ejemplo, en producción? O sea, ¿a partir de qué hora se empezaba la producción de la flor? Porque supongo que esta es una industria que no trabaja 24/7, o sea, debe ser como por turnos, o sí tenían Así. como turnos de noche y así. Mm, sí, O sea, como era un día normal, pues. un día normal. Un día normal sin temporada. Es que también habían temporadas, cuando había temporada alta, que era justo San Valentín, Navidad, Día de Madres, hay dos turnos, uno en la mañana y otro en la noche, para poder ¿Ah, sí? cumplir toda la demanda, sí. Sí, o Ok. sea, sí, bueno, eso lo vi en la buquetera. En la buquetera sí trabajaban en la mañana, o sea, se iban despidiendo unos y iban llegando otros. Ahí en la buquetera se trabajaba todo el día. Eh, pero, bueno, no sé si por la temporada, no sé, pero ya luego en la otra post cosecha, sí había solo un turno, pero era un turno largo, o sea, era un turno muy largo, de, no sé, pon tú 10 de la mañana hasta que acabaras, o sea, hasta que acabaras la orden del día. No sé, 11, yo a veces me iba a 1 de la mañana y el día siguiente igual, dependiendo Ujú. de qué tanto trabajo tuvieras o no. 11 de la noche, 12, tempranito te ibas a las 10 de la noche. Ujú. Entonces, Ok. por ejemplo, ajá, en la buqueteras, cuando era temporada alta, si era todo, o sea, no habían turnos que se descansara, o sea, no. Para temporadas, cuando no era temporada alta, pues sí eran un solo turno normalito y ya. Pero para temporadas sí se tenía que hacer los dos. Y un día normal, vamos a contar un día normal en la otra, en donde no tenía turnos de noche. Ujú. Ahí, pues bueno, al menos a mí lo que me correspondía, ¿no? Llegabas, pedías el programa, Ujú. entonces ya decías, ok, ya tienes el programa, entonces ya sabes más o menos con qué empezar. Entonces le pedías, por ejemplo, mi trabajo era ir con mi programa y habían hojitas de las órdenes. Entonces, por ejemplo, yo le pedía a los patinadores, así se llamaban las personas que iban al cuarto frío y te sacaban flor. El cuarto frío a la sala, el cuarto frío a la sala. Entonces ya era como de trae esto y esto. Ya ellos iban y la traían. Luego de los patinadores, a la media hora entraba todos los operarios, que eran las personas que pues armaban la florecita, ¿no? Los ramos. Entonces Ujú. ya cuando ellos llegaban, había una persona que a mí me ayudaba y era el que repartía todo lo que se necesitaba. Entonces ya le decía yo a él, entrégales de esto y esto a cada mesa. Tantas órdenes, tantos eh, gomitas, comidas, gomitas como cauchitos pues para amarrar. Las Ok. comidas eran las que se les ponían la flor, sus órdenes de mesa. Las órdenes de mesa era lo que le correspondía a cada operario de cada mesa hacer. Entonces ya, le decía él, ayúdame a poner esto y esto. Te dejaban a una persona que tenía experiencia, ¿no? Para que pues se pudiera desenvolver muy bien en toda la línea. Una línea eran que 52 personas aproximadamente. Entonces ya ahí tú llegabas, te digo, llegabas primero que todos y decías, tú haces esto y ya dejabas todo listo. Entonces llegaban y ya sabían qué tenían que hacer. Y pues todo el día estabas ocupado porque o sea, todo el día pasaban cosas. Te digo, no había un día como, eso era lo del día, lo de la mañana, eso era estandarizadito, ya sabías. Pero en el día ya todo podía pasar. Por ejemplo, es que no ha llegado Rosa. Entonces, no, pues ya, valió, ya me cambiaste toda la programación. Ok. Entonces ya pides, ¿puedo cambiar esto por lo otro? O sabes qué, cambia la orden y vamos a hacer otra cosa. O te puede pasar que, no, miren estos ramos que se sacó de esta línea, todos tienen botritis.
devuélvete y ármalos de nuevo. O te podía pasar que no llegaron tantas mesas, entonces tienes que redistribuir el trabajo pues para que ese trabajo que ellos tenían lo haga alguien más. O luego, ¿qué pasaba? Había gente, es que perdí las etiquetas. Entonces también tenías tú que estar ahí, o sea, las etiquetas, que son como códigos de barras, se las tenías que poner a cada ramito para cuando entraran al cuarto de empaque, ya se registrara, ok, han entrado tantos ramos al cuarto de empaque. Y en el sistema se iban cargando. Entonces, habían operarios que perdían los códigos. Entonces, ahí tú estabas moviendo. No, pues es que se me perdieron estos códigos. Necesito otra vez los códigos. Y ahí. Entonces, ¿qué otra cosa? Luego me pasaba también que es que fulanito me quita mis no sé qué. Dejaba la misma orden de trabajo para 3 meses, es que él se roba mis cosas, o él se quita mis comidas, o es que él me roba mis verdes, entonces ahí también está lidiando con a ver cuántos tienen cada uno, pues ya cada uno lo que le toca. O también qué pasaba, pues también tenías juntas, o luego se acababa la flor, no, se acabó. Entonces ya estás buscando, a ver, si ibas con la señora que te imprimía los programas, a ver, pues qué hay para mañana, ¿no? Necesito que se pongan a hacer algo, si no, pues ya me iban a regañar. Y, o sea, sí, o sea, el día podían pasar en situaciones. Entonces todo el día estabas de un lado para otro. O luego era el cuarto frío, decían los chicos que entraban a sacar la flor. No, no, es rosa roja, rosa roja. Y yo, ¿cómo no hay? Aquí también tenías inventarios, ¿no? En el sistema podías subir y ver, y decías, en la post cosecha hay 2000 tallos de rosa roja. Y ellos entraban, no, es que no hay. Y yo, ¿cómo no hay? No, no hay. Entonces también tenías tú que entrarte al cuarto y ver, ¿cómo no? Si ahí está la pinche rosa, ajá. Te digo, en situaciones pasaban. Y ya, o sea, así te la pasabas todo el día, tú de un lado para otro. Y ya al final del turno, finalizabas el turno cuando acababa la producción del día. Entonces ya tenías que ir a revisar que pues todo se dejara limpio, tenías que entregar, no me acuerdo que entregabas unas hojas no me acuerdo, pero llenabas unos formatos de algo que también entregabas, formatitos de rendimiento. Tenías que decir, ok, este fue mi rendimiento del día. ¿Cuántos tallos por hora? Y no sé qué, por cuántos. ¿Cuántos tallos se echaron a perder y todo eso? ¿Cuántos tallos perdidos? Porque también se registraban, no, pues 20,000 tallos perdidos, ¿dónde? No, pues quién sabe. Y así. Entonces al final cerrabas el turno ya con eso. Que todo dejara limpio, que todo dejara recogido, que las órdenes se hubieran hecho, que no te hayan devuelto ningún ramo y así. Y ya después de eso sí te podías ir a tu casa, muerto, para volver al día siguiente a hacer lo mismo. Sí. Suena a industria estándar, ¿sabes? Es solo un día normal. Es una industria, sí, correcto. Te digo, ya para ir un poquito cerrando el podcast, ¿había diferencia entre trabajar entre cierta variedad de flor respecto a otras en cuanto a dificultad de que una fuera más frágil o de que hubiera que hacer cierto proceso extra con alguna otra? O no sé, algún otro factor que fuera como de, esta flor está horrible trabajar con esta flor, o esta es muy noble y está chido porque mi rendimiento es muy alto y no hay tanto desperdicio. Sí. Bueno, armar ramos era más tardado y más complejo porque, por ejemplo, una fila tenía solo ramos de 12 rosas y ya, para de contar. Pues son 12, tú las armo y vámonos. Pero resulta que hoy me tocó una orden que lleva 3 variedades diferentes y unos verdes y todavía un arreglito de que no se sabe qué cosa. Pero luego para épocas especiales también te daban unos, como, vamos a decirlo así, imagínate como un globito o un pin que le pones así diferente para que se vea lindo, entonces también lo tenías que poner. Entonces sí, esos ramos, por ejemplo, tomaban más trabajo. Respecto a la flor, no tanto, sino más bien al tipo de ramo. Okay. Porque pues era más tedioso armar un ramo de cosas diferentes que armar un ramo de lo mismo, ¿sí? O también la forma de empacar, todos nos empacaban igual. Habían unos que necesitaban que unos cartoncitos y que le tenías que dar la vuelta y que no tocabas el ramito y que todo te quedaba alineado. Se tardaban eternidades en un ramo. Entonces sí, más bien no dependiendo del producto, sino del tipo de ramo que hicieras, si era más o menos laborioso. Okay. Claro, porque empacarlo con una capuchón, que eran los bolsitas normales, súper rápido, pero que ponerle doble capuchón y que luego ponerle no sé qué cosa y que envolverlo así, pues se tomaba más tiempo, más trabajo. Y bueno, ya esta era una duda personal porque ya lo habíamos platicado alguna vez,
pero me decías que les ponían el nombre. Digo, esto lo hace, yo supongo que es como parte del marketing de la empresa, como para que sientas que tu ramo es personalizado y como que darle esta Ese noción plus de de mis manos. manualidad. Ajá. Sí, sí, sí. Pero desmiente esto, a ver, ¿sí hacían la etiqueta ahí o ya tenían etiquetas impresas con tu nombre? Ya nada más era así como No, no, de, no, este sí, o sea, por ejemplo, a cuando yo ver. me quería ausentar del desorden que estaba afuera, me metí al cuartito de las señoras. A este trabajo se le dejaban a las señoras Ok, ya de edad o discapacitados, no sé qué, que era como un poquito más relax. ok. Me iba y me sentaba con ellas, así les voy a ayudar. Y sí, o sea, literal, las etiquetas, claro, están impresas, pero en blanco. Como cuando haces un regalo, imprimes una etiqueta y le pones tu nombre. Sí. Así, pero entonces ahí se ponía a ser hecho por Ludi. Ludi, me hacía yo planas de Ludis. O sea, con pluma, literal. Ajá, con pluma, sí. O sea, un plumoncito y ahí. Ajá, un plumoncito y ahí te ponías y hacías nombres. Luz, Ludi, Ana, Sofía, así. Ibas. ¿Te Y llegaste a inventar un nombre? Así como de que Lucrecia. Ah. no, yo solo ponía mi nombre porque era mío. Dije, alguien va a decir, esto lo hizo Ludi para mí. Porque no, y también una estrategia era pues usar nombres cortos pues para que te rinda más, ¿no? Escribir. Pero sí o sea, sí era escrito a puño y letra los nombres. Ok. Sí. Eso está padre porque, digo, por lo que me habías comentado, la industria donde trabajabas esta empresa, pues es una empresa exportadora, como a gran escala, y pues que todavía le den ese detalle o esa parte manual. Digo, funciona como parte del marketing y parte Sí, del branding ajá, de la no está empresa. hecho así por robots artificialmente. No, Pero sí. está chido que sea un motivo de dar empleo a otros tipos de personas, ¿no? Que aunque no están Sí, armando el ramo, pues participan en la creación del mismo, ¿no? sí, sí, sí. Ok. Ah, y ya esta es una pregunta para cerrar, es una duda más que yo tengo. Igual no sé si tuviste como acercamiento con esta área de la empresa, pero la parte del diseño o del desarrollo del ramo, ¿cómo? Y yo creo que te llegaba un poco esto, ¿no? Porque tal vez en cierto periodo te decían, oye, vamos a armar un ramo nuevo, que podríamos Ujú. decirlo que es como un tipo de producto nuevo, como quién estaba detrás de los diseños o simplemente eran diseños de toda la vida o si te llegó a llegar como algún diseño nuevo que alguien puso o que alguien creó y que luego pues iba a producción, ¿no? Y que te decían, bueno, ahora, este es un nuevo diseño de arreglo. Ujú. Sí, sí nos llegaban, era muy común que pasara esto en las temporadas, o sea, bueno, más bien, antes de la temporada, ya estaban los del área de diseño, marketing, lo que sea, nos enviaban correos de, estas son las propuestas de los ramos que se van a manejar en la temporada. Entonces Mm, ya, o sea, claro, nosotros no decidíamos, ¿verdad? Pero ellos sí enviaban como sus propuestas. Este o este. El arreglo va así. Tantas flores, van en este acomodo, van con este pin, van con no sé qué. Sí, o sea, cada temporada se diseñaba un ramo para la temporada. No uno, muchos mm. ramos de ¿Cómo, temporada. cómo eran estos diagramas? ¿Era algún tipo de guía visual o simplemente tú tenías que interpretar estos correos y ponerlos ya en función en la línea de producción? Eh, eran, pues eran gráficos, ¿no? Por ejemplo, no sé, usaban sus programas para decir 1, 2, 3, 4, 5 flores de esta variedad y de este tamaño. Entonces ahí tú en un fondo blanco te aparecían esta y esta. Okay. Y el ramo se va a ver más o menos así. Entonces supongo que hacían una pruebita de cómo armarlo y ya le tomaban su fotito. Entonces vas a usar estas herramientas, vas a usar estos moldes, vas a usar este capuchón, esta comida y así se debería ver tu ramito al final. Por ejemplo, ¿qué me tocaba a mí cuando estaba en esa parte de calidad? Yo recibía la información. Entonces ya me tenía yo que poner a hacer el estándar. Ujú. Entonces era un documentito, me decía, ¿cómo lo vas a armar? O sea, el chiste era que todos los ramos justamente quedaran iguales, no uno diferente, no, que lo que yo pedía fueran todos exactamente iguales, ese era el objetivo. Entonces lo que yo sí tenía que era aplicar esto. Entonces ya me tenías a mí haciendo un diseño de, vamos a poner esto así, o el ramo se tiene que hacer esto, estoy capacitando, por ejemplo, si me tocó hacer capacitaciones de, este nuevo ramo va a ir así. Entonces nos capacitaban a nosotros primero, claro, para luego ir a capacitar a los demás. Este ramo va a ir Ok. así.
y no se puede pasar de esto, y debe ser este capuchón, y debe ser esto. Ya como, pues ya como todo el equipo de marketing nos iba diciendo cómo se tenía que hacer, pero sí eran como pruebitas, si te hacían llegar primero un ramo así, o ya yo con, por ejemplo, mi jefe, y luego iba a las reuniones de, vamos a armar este ramo, y se ponían en la oficina todos a ver, no, pero mejor que a aquí, no, pero yo creo que va más con la temporada de esto y esto, no, pero es que hay más producción de tal, entonces pongamos esto, y así. Muy bien. Pues sí, supongo que está bien, o sea, que tú hicieras una prueba manual primero, o que por lo menos tuvieras la referencia, no visual, sino la referencia O in sea, sí, situ visual. del ramo, ¿no? Pero finalmente tú decidías qué iba bien y qué iba mal, o supongo que también eras parte del filtro, ¿no? De calidad Ajá. de la empresa, ¿no? Sí, o sea, sí. Tú, por ejemplo, en esa primera experiencia era más de capacitar, de hacer documentos y ya. Pues todo era Mm. bastante como que mucha responsabilidad no me dejaban. Sí, sí tenías Pero muchos ya, procedimientos como escritos. ujú, Ok. sí, escritos y de manera gráfica que se pudieran entender. O Porque sea, pues como todo señales depende. visuales en el área. Ajá, Ok. sí, esa. Y ya luego cuando estaba de supervisora, sí tenía una persona, cada línea tenía una persona que nos ayudaba en el área de calidad, pero realmente, o sea, era mi persona que ayudaba y me decía, esto está saliendo así, esto tiene esto, aquello. Pero responsable pues era yo, ¿no? Después de toda la línea. De que si yo le dije el de calidad, pues así déjalo pasar porque no hay flor, pues el de calidad me dice, bueno, está bien, pues ahí está. Pero si a mí me la Mm, vuelve, pues es mi culpa ya el de calidad, yo le dije, así déjalo. Sí, entonces ok. sí era, o sea, eran muchos filtros realmente para evitar pues errores, ¿no? Te digo, desde el cultivo vas viendo si tiene botritis, si está el tallo pequeño, si está el botón abierto, ya nos llega a nosotros, todavía de calidad mira, todavía el operario mira, todavía yo miro, ajá. Entonces sí, Mm, son de que muchos filtros, eh, ajá, de calidad. ok. ¿Cuál es la altura ideal? Nada más por curiosidad, del ¿El tallo. qué? La altura ideal del tallo. Habían tallos hasta de 80 centímetros, que eran así los más top, pero, o sea, es que te digo, era como una tabla, ahora sí, de que tenías ese tallo de largo, ¿no? Depende, Ujú. o sea, Y depende de la flor, claro. y también depende del tamaño de la flor, porque tenías un tamaño de tallo excelente, no, calidad premium, lo que quieras, pero un botoncito súper chiquito, no, pues no te sirve, mejor córtalo y mándalo para otra calidad que te sirva. Ya. Sí, era como una relación. ¿Cuál es la clasificación de calidades? ¿Tienen como categorías, nombres? Sí, ahorita no me acuerdo, pero sí se Como tenían, premium A, B, C, D, F, G, whatever. sí tenían nombres, no me acuerdo cuántos manejábamos, pero sí tenías una clasificación de calidades de acuerdo al tamaño o sea, de la flor y también del largo del tallo. Ok. Ya, ya. Y bueno, ya para cerrar, Ujú. flor favorita. Uy, flor favorita, yo creo que las rosas. Bueno, me gustaban mucho A los ver. arreglitos en los que ponían rosas rojas y eran como estos eran verdes, pero no eran verdes, eran como unos tallitos de una florecita que se llama gipso o gipsofilia, creo que es su nombre completo, pero nosotros les llamamos gipso. Son unas florecitas como blanquitas, muy chiquititas, con Ujú. muchos puntitos blancos. Entonces eso se ponían en los arreglos de rosa roja. A mí me parecían esos los más hermosos, divinos. Ujú. Ok. Más o menos lo puedo visualizar. Creo que esa Sí, gypso que dices, creo que en México se llama nube. no sé. Creo que Sí sí. la he No visto, estoy pero seguro. no sé cómo se le puede decir acá. Pero sí, o sea, es una florecita y tiene muchos tallitos chiquitos y en cada Sí. tallito tiene como una mini Blancas. florecita blanca. Ujú. Ujú. Y allá Ya, ya, los ya. ponían los arreglitos de rosa roja y se quedaban súper lindos. Esos me O gustaban. sea, rosas rojas y con Ujú, flores así, blancas. no No más. rosas moradas, azules, No lo cafés. tradicional. Lo tradicional. Ok, Ujú. ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quieras dejar por aquí tus redes sociales para que te vayan a seguir. ¿Cuáles son? Sí, Ahí están por aquí saliendo, pero... está, ahí justamente aquí en esta Instagram, pues ahí estoy. Ahí estamos en Insta como Ludy Martínez R. TikTok, nada. No le haces al Eh, TikTok. sí, pero, o sea, no. O sea, que tengo una publicación de un video, el que te enseñé, en TikTok. Sí. Y, o sea, no tengo nada más.
Y ya, Excelente, excelente. es mi TikTok casi no lo utilizo, la verdad lo utilizo para ver cosas que me envían y ya, nada más. No, pues está muy bien. Pues muchas gracias por haber estado aquí, por habernos explicado un poquito más de esta industria que te digo, como que no es tan conocida, pero que tiene bastantes cosas, pues bastante complejas en realidad. Te digo, o sea, es un mundo entero y podría aquí, o sea, 2, 3 horas hablando de todo. De las flores. Sí. No, de Por eso verdad, capacitarte toma tiempo. claro. No, y Ujú, aparte que es supongo que, bueno, por lo que nos contaste, toda esta parte de que es una industria que depende, yo creo, mucho del expertise del operador y del expertise del supervisor. ujú, Porque como, por eso te preguntaba si había como ciertas clasificaciones de color o como ciertas cosas, pero siento que es mucho también como parte del feeling de la gente que trabaja ahí para decidir si algo está bien o no está bien. ujú. Entonces, todavía es bastante artesanal, aunque en números es una industria pues bastante pesada, ¿no? No, Bastante aunque bueno, industrial. es que sí, perdón, ya no te conté esa, es que te digo, esto es una cosa súper extensa, si habían máquinas en las que podías armar ramos, se mandaban o se hacían Mm, cuando tenías un montón de trabajo, se metían en las máquinas que están diseñadas, son como por colores y números que vas poniendo el tallo. Y ahí ok. le haces algo a la máquina y ya que te hace el ramo. Ujú. Entonces O sea, nomás ibas, tú pones en la máquina. insertabas como las flores en el Ujú. hoyo que correspondía y te armaba el... Exacto. Ahí las puedes buscar como, no sé cómo saldrán, máquina de hacer ramos o industriales o algo así. Pero sí son como unos botecitos como con espacios de colores y números. Y ahí tú Mm, aventabas el ramo y te lo hacía también. Pero, por ejemplo, hay clientes que no te dejaban hacerlo así. O sea, porque claro que es ¿por diferente qué? hacerlo a mano o hacerlo en una máquina. Ujú. Pero se- Dime. No, tienes apagado. ¿me escuchas ahí? Perdón, se desconectó un poquito. Te digo que si se notaba la diferencia en cuanto a si se hacía en la máquina o se hacía a mano. Sí, se podía llegar a notar, o sea, si sabes de qué estás comprando, sí, por ejemplo, que te queda un poquito más chueco, que no queda Ah, tan, ok. tan perfectito el ramo, tan ajustado, ajá. Ok, Ujú. ok. Entonces ahí era como un factor de calidad, se puede decir, ¿no? Para ustedes. Sí, te digo, para ramos así que muy facilitos o muy sencillos, no sé, 12 rosas rojas, ármalo y vamos. En la boquetera habían de eso. En la otra, pues cosechas y ya no había. Ahí sí todo se armaba manual. Pero en la boquetera, por alguna razón, sí habían de esas. Y sí las usaban. Ok, ok. Eso había visto algo así, pero no tan como gráfico, se puede decir. O sea, como que sí leí que había cierta parte de automatización, Ujú. pero yo no me la imaginaba tanto así. Yo pensaba que era, no sé, la parte del riego o la parte del invernadero, como la parte de invernadero automatizado, que esto sí existe, ¿no? Pero no había pensado como en post cosecha si había alguna parte automatizada. Sí, te digo, ahorita que tengas el tiempito, ahí al final del podcast pones una imagen de cómo se ve. Estaría, De cómo se ve. podría intentarlo, de hecho, o sea, Ujú. la O magia de sea, la sí. tecnología, déjame intento ver O si si puedo encuentras hacer un esto. videíto, pues, ¿Cómo se llama esto? ¿Máquina qué? para hacer ramos o arreglos florales en industria, ponle algo así. Ok, déjalo, pongo. Para la gente de Spotify, pues no va a ver esto, pero estamos estrenando aparte de un nuevo programa para hacer el podcast. Entonces, creo que puedo hacer esto. No lo había intentado, pero vamos a intentar hacerlo. Vamos a ver. A petición de Ludi. Solo por hoy. A ver, déjame ver si. Creo que ya encontré uno. Ah, ok. Aquí está. A ver, déjalo, pongo en.
Ok. En algo que no nos dé copyright, por si acaso. Por si acaso. Sí, por si acaso, para que no salga más de lo que se debe. A ver, aquí está. Creo que esto es lo que te refieres con los colores. Deja, y ahorita si quieres nos explicas poquito. Digo, ya vamos a despedir esto, pero esto se me hace bastante interesante, sobre todo por la máquina, como la estoy viendo. No, deja la hago chiquita porque si no se me va a salir de la pantalla totalmente. Sí, déjala un poquito más chiquita. Te digo, por primera vez en el podcast, vamos a poner. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. A ver, no sé si se vaya a ver súper bien. Pero deja ver, compartir pantalla, aquí está. Compartir pantalla, ventana, aquí, compartir. A ver, Ahí. pero a ver, déjame ver si sí. A ver. ¿Es esa? Digo, ahorita se ve horrible porque lo puse en PowerPoint Y yo, justamente. a ver, espérame, es que no veo. Sí, más o menos así, sí, así se ven. Ok. Y ahí metes el ramito y pues te lo vas así súper rápido, nomás flor y vámonos. Va a Pero ser un sí es poquito más bien. grande, pero ajá. Ajá, como así Ok. se ven. Ok, tiene como un código de colores, ¿no? Aquí veo Ajá, como tenía un código azul. de colores y hasta donde recuerdo eran numeritos. ¿O será que yo estoy mal? Y Ah, eran no, letras de hecho porque sí sabes bonitas, dice ¿no? 654. Ah, entonces sí eran 2. números. Es que vi letritas, pero ajá, son numeritos, ¿no? Y por Uh-huh. colores y por números. Y o sea, tiene su chiste, la verdad, hacer eso. Intenté hacer bueno, más bien me capacitaron para dar la capacitación, pero creo que ya nunca la hice. O sea, sí tiene su chiste también. Tienes que saberle Ah, a cómo usar eso. hay más o menos, creo. Ujú. Ok. Y nada más metías todo ahí y ya te daba. Ujú. En el orden, como claro, como se tenía que poner, ¿no? Tiene su orden y te digo, tiene su procedimiento para que quede. Ujú. Ok. Excelente. Y ya, como ves. Bueno, ahí está, para que más o menos lo vean. Aquí hay un video, de hecho, pero no sé si nos va a dar como el copyright. Ujú. Ay, ya les dejas la de- intriga, la duda para que se vayan a buscar videos. Deja ver si lo puedo medio compartir, pero no tengo mucha idea. Porque te digo, nunca había usado como esto. Pero a ver. Vamos a poner así un mini 2 segundos de esto, a ver. Para que me digas. Mira, está. Para la gente de Spotify, como que Ajá, son rendijas, ¿no? sí. Y van. Ah, no son rendijas. Vas poniendo las flores Son, literal, tal cual. son, Solo es como el orden. son como, sí tiene como una cosita así, y ahí tú Ok, vas metiendo, cada quien va metiendo lo que le corresponde. Ujú, ya. Sí, más o menos ya vi cómo. ujú. Excelentísimo. Y Pongo otra vez nuestra pantalla normal. Excelente. Bueno, pues entonces redes sociales, ahí si quieren aquí seguirte en Instagram, me Luli quieren Martínez seguir. R, ahí está ahí abajo, para que Luego vayan. publico contenido científico. Hay que empezar a Sí, hacer mientras estamos en este mundo. Ujú, tu TikTok de ciencia, que de se me hacía ciencia. buena idea. También. Y bueno, y a todos nosotros, y a nosotros síganos en nuestras redes sociales como Just Gente, en Spotify y en YouTube. Vayan a seguirnos por ahí para que vean más contenido, para que vean otros podcasts. Espero les haya gustado este formato. Como dije, esto está raro en el tiempo, pero el tiempo es relativo. Entonces, este podcast tal vez salga después de otro que ya tiene este formato, pero si no, pues disfruten el formato. Espero les esté gustando el formato. Y pues nos vemos
en la siguiente. Muchísimas, muchísimas gracias por estar. Nos vemos. Adiós.